Peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Muy buenas noches. Hoy tengo el gusto que nos acompañe un colega, un entusiasta del tango, el psicoanálisis, el fútbol y el lunfardo, ni más ni menos. Encantada de que estés con nosotros, Jorge Dimov. Bueno, gracias por acompañarnos. Siempre es un placer, Jorge. Bueno, estábamos hablando de tus aportes al psicoanálisis personales y otros con otros colegas, como fue el libro Psicoanálisis de las mutilaciones genitales, que hiciste con Jaco Adisi, que acá lo muestra Adrián, que es las mutilaciones genitales y otras. Sí. Otras se refieren a la episiotomía, la cesárea, por supuesto mal indicada, los tatuajes, los piercings y la ropa rota. Es decir, todo eso está puesto en consideración en este libro. Sí, porque además, en los 3 libros que ahora vamos a citar y vamos a hablar de alguno de ellos, pero en relación también a los temas que elegiste del tango, aparece la violencia, ¿no? Porque bueno, esas mutilaciones también son formas de violencia, de autocastigo y también de hacer al otro. Entonces, en este libro, que es Mutilaciones genitales y otras, como recién refería Jorge, lo que significa el piercing, la ropa rota, etcétera, distintas formas de mutilar, ¿no? Y que en otro libro que participás, que nosotros le hemos dado a divulgar hace unos días, que va a salir dentro de poco, El tributo a Garma, con Eduardo Breyer, sí, que habla de Garma, pero también hay ciertos aspectos, digamos, donde se habla también de violencia en otros aspectos. No sé si vos pudiste leerlo, ese libro, porque ya en Barcelona, pero acá no llegó, no. No, todavía no, porque cuando a mí cuando me dieron a elegir, te imaginas que para todos nosotros Garma fue una figura muy querida por múltiples motivos. Yo elegí un trabajo de Garma del año 71, que está en una revista de APA, que es En los dominios del instinto de muerte. Mientras Garma vivió, Garma siempre utilizó el concepto instinto de muerte. En toda la obra de Garma yo nunca vi que él utilizara la palabra pulsión. Porque bueno, él se había formado de esa manera y lo entendía de ese modo. Hoy si viviera es posible que aceptase eso o no lo puedo saber. Y yo me ocupé de señalar distintas manifestaciones de la cultura humana en este trabajo. También hablo del tango para señalar las manifestaciones tanáticas. ¿Es así? Muestro el tango Mala Suerte, por ejemplo. Y voy a lo que es el masoquismo en la conducta humana. Porque el libro de Garma, cuando yo leí el libro Sadismo y masoquismo en la conducta humana, es una joya para dar el premio Nobel, ¿no?
haber podido conceptualizar ese tipo de ideas. Y entonces quisiera señalar lo que es el modelo de identificación tanático. Entonces voy a contar este caso. El caso M, que se trata de una persona conocida en nuestra familia. Se trata de un hombre que completa sus estudios universitarios, comienza a ejercer su profesión, pero en un corto tiempo en la empresa en la cual trabaja se va desplazando al sector comercial y con el correr de los años se convierte en un alto ejecutivo y casi en la mano derecha del dueño de ese gran emporio, líder del ramo. Al cumplir 30 años, su padre muere bruscamente de un infarto agudo de miocardio. La relación con su jefe se fue incrementando e intensificando y es así que se puede decir que este lo consideraba como un hijo más. El vínculo se mantuvo de ese modo durante toda la vida con un desarrollo exitoso por parte de ambos. Siendo el empresario longevo, tenía 89 años, muere, y M es designado para pronunciar el discurso de despedida en el cementerio. Insólitamente, y para sorpresa y desconcierto de los presentes, mientras hablaba, se desvanece y cae al suelo como consecuencia de un infarto masivo y muere en el acto. En la patobiografía de nuestro personaje había antecedentes cardíacos, tuvo 8 stents y además 5 años antes había muerto un hijo de una diabetes maligna. Sin embargo, resulta asombrosa la doble identificación que la persona experimentó con el padre sustituto muerto y con la forma de morir de su padre biológico. La identificación con los objetos internos perseguidores tuvo un poder irrefrenable, de tal modo como Garma lo postula en el punto anterior mencionado. Y entonces yo te quiero comentar ahora algo que ocurrió recientemente. Vos sabés que tenía la nota del diario y no la puedo encontrar. Hace muy poco acaba de morir en Buenos Aires un médico destacadísimo, dueño con su familia de un laboratorio muy importante acá en la ciudad de Buenos Aires. Lo puedo decir porque salió en el diario. Rossi, Santiago Rossi. Murió a los 53 años de una enfermedad terminal. Su padre, en 1998, Enrique Rossi, murió de una enfermedad terminal a la misma edad. Entonces, eso me ha llevado a mí a tener algunos debates con amigos, inclusive, sobre todo con amigos, para mostrar lo que es el modelo de identificación con las figuras de autoridad. Porque se copia el modelo entero. Entonces yo cuestiono la vida privada de los políticos, de los artistas y de los deportistas, y sobre todo en un aspecto que hemos tratado en el nuevo libro que va a aparecer con Jaco Avicii, que son los padres que abandonan hijos. Entonces, la historia argentina está abarrotada de próceres que abandonaron hijos. Totalmente, y de presidentes que fueron abandonados, que no conocieron a sus padres. Pero creo que hay un tema que vos planteás y que todos hemos tenido amigos, familiares, pacientes, que incluso tienen mucho miedo cuando va llegando la edad. Claro. Murió el padre o el hermano o lo que fuera. La idea de Susana. Yo contaba a los 58 años, me hace reír, contaba los años, meses y días y dije, a ver, cuando mi papá murió a los 58 años y fue una figura predominante en mi vida, ¿sí? Porque cuando a mí me preguntan por qué soy psicoanalista, yo siempre digo, para entender a mi mamá. Pero mi padre murió cuando yo tenía 22 años. Entonces yo contaba, esto que vos decís es así. El temor que genera la identificación con el objeto perdido. Por eso las teorías de Garma fue un hombre con una lucidez y aparte tenía una peculiaridad. A mí me tienen que demostrar que haya otros autores que se lean tan fácil como Ángel. Tenía una capacidad para escribir que hacía su lectura muy fácil y rápida, con conceptos complejos. Eso no lo podemos dudar. Sí, pero además Eduardo Lalo comentaba, ¿no?, cómo él hacía leer a una persona que no era analista. Y si entendía, decía, bueno, ya está bien, ¿no? Es decir, yo creo que, digamos, el tema de la identificación para mí es fundamental.
porque incluso en este momento de tanta violencia, de todo tipo, actúa la identificación. Y mirá, si nosotros como terapeutas no lo tenemos en cuenta, porque incluso entre nosotros hay mucha violencia también, ¿no? En este momento. Entonces, el tema es qué pasa ahí cuando no se analiza eso. Cuando porque, no se pueden poner palabras en ese tema, decís una verdad notable. Exactamente. Porque fíjate que, bueno, Jorge está hablando, o sea, hablamos del primer libro, que es el que mostraste, ¿no? Volvelo a mostrar si querés. Después está Tributo a Garma, que no sé si Adrián podrá tener porque no le pedí antes. Nosotros lo mostramos en el programa de Eduardo, el Tributo a Garma. Todavía no llegó a la Argentina ese libro. Recién salió, bueno, a lo mejor puede buscarlo. Y después está en preparación otro que tiene que ver con el psicoanálisis de la violencia en la historia argentina que estás haciendo. Con Jaco, ¿eh? Sí, y que tiene que ver un poco con lo que decías. Susana, ¿Cuántos presidentes que fueron pedófilos que no se dijo? ¿Cuántos presidentes que no conocieron al padre o que aparecieron con otro nombre? Todo esto, ¿cómo influyó en la historia argentina? ¿Qué pasó con la oscuridad? No, bueno, pero a ver, hay gente que no quiere hablar de eso. Pero yo puedo contar anécdotas. Alconada Mon, sí. Cuenta cosas de la historia de Roca, por ejemplo. Roca, su íntimo amigo era Eduardo Weil, que era su ministro de Relaciones Exteriores. Entonces lo mandaba a hacer misiones al exterior y se acostaba con Guillermina Oliveira César, que era la esposa. Pero hacía eso con sus generales, los mandaba en misiones a determinados lugares, era una cosa muy loca. Juan Manuel de Rosas, cuando queda viudo de Encarnación Escurra, toma de pareja a una niña de 15 años, Eugenia Castro, con quien tiene 6 hijos. Después, cuando se exilia, el último hijo, al sexto no lo conoció, pero tampoco supo del séptimo, que estaba embarazada, Marcelina Alén. Marcelina Alén frecuentaba la casa de Rosas. ¿Y quién es entonces el séptimo hijo de Juan Manuel de Rosas? Si la madre era Marcelina Alén. Sí, clarísimo. Hipólito Yrigoyen. Hipólito Yrigoyen, varios historiadores, Manuel Gálvez, Norberto Galazo y Florencia Canale, lo dicen noveladamente, sostienen que era hijo, y yo no tengo duda. La identificación es fantástica, Susana, y te digo por qué. ¿Sabés cuántos hijos abandonó Hipólito Yrigoyen? 8. Y casi jactanciosamente, porque él decía, un revolucionario no está para hacerse cargo de las responsabilidades familiares. La primera, Elenita, lo acompañó toda la vida. Después algunos se murieron, otro lo tuvo, el último, con la esposa él quiso tener uno con Alicia Moro de Justo, que lo rechazó y se levantó una amiga, porque hoy hubiera ido preso Yrigoyen, porque ¿sabés dónde buscaba tener enamoramientos? En el colegio secundario, porque él era profesor de colegio secundario. Era un hombre que no tenía filtros. Y ni cuento la historia incestuosa de Roque Sáenz Peña y Luis Sáenz Peña. ¿Esa la conoces? No. Bueno. La familia Roque de Sáenz Peña fue la más aristocrática de la Argentina. Por supuesto, tenían un panel de servidumbre muy importante. Entonces Roque Sáenz Peña, que era un hombre muy impetuoso, con una energía, por supuesto, cuando Julio Argentino Roca tuvo que ofrecerle la presidencia, al padre y al hijo los hizo confrontar. Entonces Roque Sáenz Peña dijo, no, yo abdico, no puedo competir con mi padre. Al padre, a pesar de ser el único presidente, Luis Sáenz Peña, que fue médico
y abogado al mismo tiempo, médico por obligación y abogado por vocación, fue presidente él. Y así le fue, porque tuvo que renunciar. Su apelativo, ¿sabés cómo era? El Pavo, por lo pusilánime que era. Y Roque Sáenz Peña se enamoró de una de las personas de la servidumbre. Entonces Luis Sáenz Peña lo quiso desalentar al hijo, a Roque. Le dijo, vos tenés que desistir de ese vínculo porque no es de tu clase, que esto, que lo otro. A Roque le iba a desalentar. Roque siguió para adelante. ¿De qué manera logró desalentarlo? Se le acercó y le dijo, tenés que dejarla, es tu media hermana. Es decir, que él había tenido relaciones con la madre de esa chica. Esas son las miserias de la historia argentina. No, Perón, o sea, hay varios. ¿Y Roque qué hizo? Se fue a buscar la muerte a la guerra Chile-Perú, a la guerra del Pacífico. Volvió condecorado. No, sí, es tremendo, pero bueno. Conviene conocer estas historias. Entonces después, ni que hablar de todo lo que fue la crueldad existente desde 1820 hasta 1983. Nosotros lo llamamos la violencia en la historia argentina, el psicoanálisis y la violencia en la historia argentina, y tenemos un subtítulo, acerca del odio fratricida. Ahí vamos a utilizar mucho las teorías de un queridísimo amigo que vos conociste, colega, yo me lo encontraba siempre porque él vivía a la vuelta de mi consultorio, que es Luis Canciper. Sí, te iba a decir. Sí. Entonces, las teorías de Luis, Luis me acompañó mucho en todos mis libros de tango, porque en esos 2 libros de tango yo muestro las maldades entre hermanos, sobre Discépolo, los de Caro, etc. Entonces, la teoría de Garma acerca del maltrato tanático que genera las tendencias tanáticas es de un valor increíble. Cuando Garma dice que los seres humanos repetimos la necesidad de sufrir de todo tipo y tiempo, él lo traslada también a las comunidades. Los países también las repiten. Es explícito en ese sentido en el trabajo en los dominios del instinto de muerte. Sí, además, no sé si te acordás, pero bueno, cuando Einstein le pregunta a Freud por qué las guerras, profesor. Freud sí, ¿por qué la guerra? Claro. ¿Por qué repetimos? ¿Por qué no aprendemos? ¿No? Porque... Y aparte, Susana, lo difícil que en la clínica psicoanalítica resulta mostrar al paciente la tendencia compulsiva destructiva. Sí. Es de una... Como yo suelo usar una ironía, a nadie se le ocurre levantarse a la mañana y agarrar un martillo y martillarse la rodilla. Es decir, para que se entienda de qué se trata la compulsión de repetición. Porque sí, para nosotros analistas la compulsión de repetición, de tanto que la hemos estudiado, nos resulta casi una amiga, vamos a decir así. Pero cuando lo tenemos que formular en una interpretación que abre un camino, es difícil. Es difícil, y además cuando la persona, ¿no? Me haces acordar de un paciente que está en una situación con una pareja que es borderline, con un nieto muy grave, con muchos aspectos psicóticos, donde esta señora adoptó a los 8 años una chica que después no la pudo manejar, no la pudo abordar bien. Esta chica queda embarazada, ya va por el 3º, no se hace cargo de los chicos. Esta abuela tampoco, obviamente, y demanda a los hombres que la banquen, que la mantengan. Bueno, el que es paciente mío es la pareja de esta mujer, ¿no? Entonces él dice, ¿por qué yo sigo? Dice Susana, porque yo digo, ¿qué va a hacer ella cuando se vaya? Hasta que pudo empezar a ver, le cuesta mucho, que cuando él a los 2 años lo dejaron con los tíos y después su mamá se volvió a embarazar,
y se quedó con el otro hermano. Pero ¿Viste? nunca había pensado que eso había influido en su vida, Es ¿no? así. Entonces es como que él está ahí, siempre el chico bueno, que no decía nada, y sigue, ¿no? Sin decir nada. Repite Pero, casi literalmente. ¿eh? Repite casi literalmente. Bueno, ¿y qué le pasa? Bueno, ¿y qué va a hacer ella? Bueno, ella ya si se va, le tiene que dar un departamento. Por supuesto, digamos, lo que estamos hablando del sometimiento, ¿no? De que en el desvalimiento y en la situación de desamparo, se idealiza y aunque sea el maltrato, la persona siente que tiene algo y que no puede. Y sigue repitiendo, sigue soportando esa violencia, ¿no? Porque además hay maltrato, bueno, hay descalificación, por supuesto, ¿no? Pero bueno, me parece que... Ahora, en vos, digamos, ¿qué te motiva a trabajar siempre la violencia? Bueno, porque Freud dice que la cura, lo dice en Gradiva de Jensen, se consigue a través del levantamiento del amor reprimido. Pero la historia de la humanidad muestra, y por eso le dedicamos tanto tiempo a estas experiencias, que si el lugar que ocupa la violencia y el maltrato es tan intenso, mientras no se hace presente y se hace consciente, el encuentro con el amor se diluye. Marcos Aguinis, en un libro que se llama La conspiración de los idiotas, Sí. Él decía que pretender resolver la locura con la razón y el absurdo con la lógica es como intentar detener una luz soplando con la boca. Totalmente de acuerdo. Y yo te iba a agregar que a mí me parece que un error que se cometió desde el psicoanálisis, ¿no? En otros momentos, es tener en cuenta solo lo reprimido y no lo escindido. Porque en estos temas está justamente lo clivado. O sea, esta persona que se muere cuando queda a cargo de la empresa, ¿no? Y hace una identificación, o el médico, etcétera, etcétera, no lo tiene claro, no es consciente que eso está. Y eso está clivado, está congelado ahí, ¿no? Y en algún momento aparece. Y yo creo que esto ha cambiado, me parece muy bien, muchos de nosotros hace años que lo tratamos, ¿no? Lo escindido, pero muchos no. Entonces, de repente podré entender por qué tanta violencia. Porque también entre los colegas a veces hay violencia. Y sí. El tema es poder... Quería decirte esto. El combate entre las tendencias tanáticas y el amor es una lucha muy despareja, absolutamente despareja. Entonces, ese quantum de intensidad hace que, a ver, Freud inclusive, cuando empezó a trabajar, ¿qué razón tuvo Freud, que ni sé si en sus obras se puede descubrir, para analizar a los pacientes con tanta intensidad? Porque Freud analizaba a los pacientes 6 veces por semana. Y hoy nosotros, por razones que todos conocemos, es difícil proponer una intensidad de esa naturaleza. Yo me llegué a analizar 5 durante el tiempo. No, 5, 4, pero bueno, me analicé intensamente. Por convicción personal, porque sabía que como analista tenía que hacerlo. Muy bien. Y yo no tenía la pretensión de analizar problemas, iba con la vocación firme de asociar libremente. ¿Sí? Y entonces, eso abre un canal muy importante que permite ver todas las manifestaciones conflictivas de todo tipo y tiempo. Y hoy vos sos consciente, y todos nuestros colegas van a coincidir con nosotros, que cuando tenemos una escasez
de tiempo en cuanto al número de sesiones, padecemos, porque los cirujanos y los médicos no tienen estos problemas. Un cirujano no renuncia a la asepsia, a todo lo que tiene que hacer para operar. Es así, y nosotros tenemos que producir muchas restricciones. Sí, además, la demanda es inmediata, ¿no? Porque eso de para hacer terapia, para tener un espacio, para conocerse, no existe. O sea, la persona viene con un problema y en una sociedad que es todo ya, no hay Claro. tolerancia a la frustración, nosotros vamos como al revés. Bueno, Yo entonces, suelo decir que la palabra es un instrumento de bajo voltaje. Por exactamente. eso Freud la utilizaba todos los días y le pedía a sus pacientes que vayan todos los días. Y no tenía pacientes sencillos porque el hombre de los lobos era un paquetito. Sí, bueno, pero y se fomenta más todo, digamos, creo que al no tener todo el tema del tiempo y el espacio, que en este momento es todo ya, no permite la elaboración, el procesamiento, es una acumulación de datos, ¿no? Nada más. Y todo esto, bueno, un poco nos lleva, digamos, a las letras que elegiste, porque por una cosa de copyright no lo podemos pasar a la música, pero digamos, a las 3 letras que elegiste, que tienen que ver también con la violencia y cómo de alguna manera... Bueno, en el tango, en las primeras letras, hay violencia entre varones, violencia con la mujer. Sí. Sabés que nosotros tuvimos un grupo con Horacio Chegoyen, divino, de años, en donde escribimos la mujer en las letras del tango entre 1910 y 1935 y después. Y cambia notoriamente, porque la mujer era un objeto rebajado y después es un objeto enaltecido. Así que, y ahora lo vamos a ver, el tema de la violencia. A ver, Adrián, si vos podés pasar la letra o si no lo leemos. No sé si la podés pasar. Ahí está. Bueno, ahí está. Cobrate, dame el vuelto, ¿no? Fíjate si puede pasar primero Lloró como una mujer. Bueno, podés pasar el otro, Llorá como una mujer. Lloró como una mujer. Eso. Lloró como, perdón. Elegí como una mujer. Porque este tango es de Celedonio Esteban Flores, que es casi el patriarca del lunfardo. ¿Sí? Lloró como una mujer es el de José María Aguilar. De la música. Sí. La letra de Celedonio La letra Flores. es de Caledonio Esteban Flores. De Celedonio, el negro Cele, que sufrió mucho. Porque, además, yo cuando presenté mi trabajo para ser confirmado como miembro de la Academia del Lunfardo, sostuve que Celedonio se murió de una melancolía no registrada. Porque si él, que fue el padre del lunfardo, le prohibieron el lunfardo, te imaginas que al tango, por ejemplo, cuando se prohíbe el lunfardo en el año 43 en el gobierno de Ramírez, al tango el ciruja lo llamaron el recolector. Entonces es absurdo. Entonces vamos a ir a poquito. Cotorro al gris. Cotorro al gris señala el escenario. El cotorro es el bulín. El lugar donde las personas van a tener relaciones sexuales. Una mina es la palabra lunfardo que señala a la mujer, pero mina es un concepto sexual de la mujer. Ya sin chance por lo vieja que sorprende a su Garabo es su joven, en el trance de partir. Una escena a lo Melato. Esto se refiere a la actriz María Melato, que es una escena melodramática. Y entre el llanto y una queja, arrodillada ante su hombre, así se lo oyó decir: me engrupiste bien debute, me engrupiste, me engañaste. Bien debute es con excelencia, con el cuento de la tristeza, pues creí que te morías si te dejaba murado, si te abandonaba. Murar es dejar. Pegabas cada suspiro que hasta el papel de la pieza se descolaba de a poco hasta quedar descolgado. Acá se utilizan el descolgado o amurado en el sentido gauchesco.
Te dio por hacerte el loco y le pegaste al escabio, a la bebida. Te piantaron también una palabra lunfarda, te echaron del laburo, del trabajo, por marmota y por sobón. Sobón quiere decir holgazán, perezoso. Yo también al verte enfermo empecé a ponerme triste y entré a quererte por sonsa a fuerza de compasión. Como quedaste en la vía y tu viejo, un pobre tano, era chivo con los cosos, pelandrunes como vos, pelandrunes holgazán, tonto, lo mismo. Me pediste una ayuda, entonces te di una mano alquilando un cotorrito por el centro para los dos. Cotorrito es lo mismo que, acá decía cotorro, pero chiquito. Allá como a la semana me mangaste para cigarros, me pediste. Después para cortarte el pelo y para ir un rato al café. Una vez que discutimos me tiraste con los tarros, con los zapatos, que si no lo gambeteo estaba lista, no sé. Te empezaba a gustar el monte es un juego de cartas, y dejaste en la timba, el juego, poco a poco la vergüenza, la decencia y la moral. Como entró a escasear el vento, el dinero, palabra que hoy ya no se usa, vento, como sinónimo de dinero. Me diste cada marimba, cada paliza, que me dejaste de cama con vistas al hospital. Decime si yo no he sido para vos como una madre, decime si yo merezco lo que me pensás hacer. El tipo la va a fajar, ¿no? Bajó el bacán la cabeza y él tan rana, tan vivo y tan compadre, tan guapo, besándole los cabellos, lloró como una mujer. Poder, yo decía, cuando yo veo todas las letras, tendríamos que dedicarle un programa a Celedonio Flores. En la Academia del Lunfardo dije, si a Bob Dylan le dieron el premio Nobel, yo a Celedonio Flores y a Discépolo se lo hubiera dado también. Porque haber podido escribir estas rimas en lunfardo hay que ser un talento notable. Entonces explico cada una de estas palabras. Vayamos al siguiente. Pero además hizo muchos tangos, fue muy letrista el tango. Tuve que elegir este porque mano a mano, qué sé yo, es imposible, Susana. Elegí varios porque algunos son divertidos. Sí, porque estuve leyendo y bueno, tiene varios, ¿no? Sigamos con el que sigue. Dejemos para que sepan cómo soy, lo dejamos al final para que vean de quién se trata. Bueno, Cobrate y dame el vuelto, que es música de Miguel Caló, que fue director de orquesta. Era un director de orquesta muy famoso, y Enrique Diceo. Era bandoneonista. Era bandoneonista. Miguel Caló, un personaje cuestionado en el mundo del tango por otras razones, pero no viene al caso. Enrique Diceo, acá voy a hacer un comentario, junto a un músico que se llamó Ángel Cabral. Pero, perdóname, Enrique Diceo usaba el seudónimo de Osedi. ¿Quién? ¿Puede ser? ¿Quién? Enrique Diceo. Sí, ¿qué pasa? Usaba el seudónimo de Osedi. A ver, puede ser. Ya te lo digo, a ver. Como que era lo que decía que, bueno, era dedicado totalmente al tango. Al revés, sí. Pero Diceo fue un hombre que le ocurrió lo siguiente. Él con un músico que se llamó Ángel Cabral escribieron un tema que se llamó Que nadie sepa mi sufrir. Y que lo hizo... ¿Y por qué esto lo cuento? Porque ese tema lo hizo famoso Edith Piaf en el año 51, creo que fue. Y se hicieron millonarios. Los dos. No se podía creer que la resonancia que le dio Edith Piaf a ese tema fue tan grande que Cabral y Diceo se compraron casas, autos, lo que se les ocurra, justamente por Edith Piaf. Lo pueden googlear y lo van a reconocer enseguida. Bueno, ahora leamos. Este es un tango gracioso, cómico. Lo que pasa muy seguido entre marido y mujer, esto es un relato previo, ¿no? Por no decir entre novios que ya no se pueden ver. Mira, ñata, es necesario que hablemos como es debido.
porque ya estoy aburrido de hacer el papel de otario. Otario quiere decir tonto. Vivir así es un calvario, te lo bato con franqueza. Batir es decir. Ahora después en el tango siguiente voy a hacer un comentario de la palabra batir, que para nosotros es común, pero no para todo el mundo. Sacate de la cabeza el berretín de mandar, el capricho, que si no vas a rajar con tus pinchas de la pieza, te vas a ir con tu ropa de la pieza. Si caigo una cera, una tarde, en curda, borracho, suena en fija la milonga. Suena en fija la milonga quiere decir el mismo cantito. Y me gritás, meta y ponga basura, reo a la gurda. Reo a la gurda quiere decir intensamente. Es como si fuera un sinónimo de excelencia. Hasta que un día la zurda de tu coso que bien faja, el coso es él, que mucho golpea, va a empezar a dar baraja, va a empezar a castigar, y entonces vas a ligar, a cobrar. Y al rato te voy a manjar envuelta en una mortaja. Te voy a ver envuelta en una mortaja. Ni dueño soy de atorrar, de acostarme cuando se me da la gana, ni batirte. ¿Qué macana hiciste para morfar? Morfar, comer. Y si vuelvo de truquear, de jugar al truco, del almacén de la esquina, dejás de ser gente fina y ya ni el diablo te aguanta. Y me la querés dar chanta como si fuera una gallina. ¿Qué te crees que soy el gato tranquilo del mes pasado? No, mijita, ya cambié de tanto pasar mal rato. Hoy soy todo un arrebato, mi genio no aguanta más. Y si es que estás rechiflada con mi manera de ser, ya mismo podés volver con tu mamá. Con tu mamá, dice el que canta, desgraciada. Aquí mando yo, señora, y oiga lo que estoy batiendo. Así que vaya sabiendo quién es el que bronca ahora, el que talla, ¿no? Y la parda sobradora, la parda porque era media morocha, lo escuchó con mucha cancha. Le hizo hacer la pata ancha, lo hizo hacer la pata ancha es defenderse. Y sin decir atajate, le partió al ciruja al mate con el filo de la plancha. Hay que escribir estas cosas. Es increíble, ¿no? Pero todo con una proporción de lunfardo increíble. Vayamos sí. Y aparte, cómo describe la violencia, ¿no? ¿Cómo describe la violencia entre los dos? Sí, sí. Bueno, ¿Y el otro? este es un tango que escribió nada más y nada menos que el flaco Aroldi. Tenía 20 años. Que lo haya escrito Aroldi es todo un tema, ¿no? Porque... Bueno, fue actor, poeta, escritor, ¿no? No sé si escribió más con... Este tango lo hizo famoso Julio Sosa. ¿Sí? Creo que, no sé si con Armando Pontier o con Leopoldo Federico. No, acá fue con Armando Pontier. El músico Emilio González era un violinista que sí tocó en la orquesta de Leopoldo Federico. Menciono a Leopoldo Federico porque yo con mi colega Esther Echenbaum-Jonis somos biógrafos de Leopoldo Federico y de Julio Sosa. Y dice, abran cancha, es decir, abran el camino y no se atoren que hay para todos y tupido. Tome nota la gilada. La gilada es un conjunto de giles. Esa es una frase que usaba mucho Troilo. Homero Mansi, en el tango Sur, escribió la letra y tu nombre florando en el adiós. Y cuando el tango se estrenó en 1948, lo estrenó Edmundo Rivero, y Rivero leyó la letra y dijo, y tu nombre florando en el adiós. Y en el año 49, cuando Sosa lo grabó en Montevideo, cantó florando porque así le había llegado la letra. Pero cuando se graba el tema en el año 48, Pichuco le dice a Rivero, Lionel, canta flotando que la gilada no te va a entender. Hay que decir esas cosas. Tome nota la gilada que hoy da cátedra un varón. Y aunque nunca doy consejos porque no soy engrupido, no soy vanidoso, quiero batir mi prontuario. Batir ya se sabe, comentar, para que sepan cómo soy. No me gusta ser ortiva. ¿Qué quiere decir ortiva? Alcahuete. ¿Y de dónde viene ortiva? Es
el revés de dortiva. Acá se cambió la B corta, la B larga por B corta. Ortiva es dortiva, que es batidor. No me gusta ser ortiva, ni nací para lengua larga, para soplón. Y aunque me apure la yuta, la policía se callará en la ocasión. No le doy bola a los grasas que me miran y se amargan. Conservando la distancia, sé engrupir con distinción. En la timba, en el juego soy ligero, yo nací para el escolazo, para el juego. No se afane la muñeca cuando sobra calidad. Es decir, que cuando se sabe jugar, no se necesita tener tantas condiciones. Yo conozco muchos vivos que cayeron en el lazo. El que liga y se embalurda se deschaba sin pensar. ¿Sabés qué quiere decir el que liga y se embalurda se deschaba sin pensar? Que el que liga y se embalurda se pone contento porque ligó cartas, se deschaba sin pensar porque lo delata la cara. Para las pilchas, para la ropa soy de clase. Siempre cuido mi figura. Para conquistar ternura hay que fingir posición. Yo conozco bien el fato, el asunto. Para mí el chamullo es juego, el hablar. Lobato, sencillo y reo para que sepan cómo soy. Mirá, acá cuando dice Lobato, sencillo y reo, ¿vos lo conociste, Alberto Alvarado? No. ¿Pero sabés quién es? Sí. Bueno, fuimos amigos, pertenecíamos al mismo grupo. Él era costarricense. Él vino a la Argentina, él había nacido allá por el año 33, estudió medicina acá, y él estaba en Costa Rica y leía esto, ¿no? Cuando era muy joven. Y me dice, yo no leía, y decía, ¿qué es un lobato? Creía que un lobato era un lobo chiquito. Claro, porque para entender el lunfardo, dice, lobato, nosotros lo leímos y lo entendemos fácil, pero él no lo podía entender en Costa Rica. Entonces, cuando me contó eso, yo no dejaba de reírme para entender las complejidades que tiene el uso del lunfardo. Bueno, Sí. sé muy bien que entre los buscas hay algunos que me chivan. Los buscas son las personas que siempre andan en caminos sinuosos y poco... Se sigue usando los buscas. Se usan los buscas. Sí. Que me chivan quiere decir que me tienen bronca y que me quieren dar la cana por envidia o por rencor. Pero para mí no hay contra, los dejo tragar saliva. Son borrados que no corren, son bagallos de ocasión. Borrado se refiere, es un término turfístico. Los borrados en el turf son los caballos que están anotados y después se borran. Y se termina convirtiendo en un término lunfardo. Son bagallos de ocasión. El bagallo es un bulto, el bagallo, por eso se llaman los bagalleros los que traen contrabando. Pero se utiliza también como término despreciativo de la mujer. A una mujer, eso te iba a decir, es un bagallo. Sí. Pero bagallo viene de bulto. Es decir, se convirtió en un término lunfardo por el carácter despreciativo que tiene. La cuestión es ser un seco, que no tener plata y que te llamen señor. Yo la voy de bacanazo, mas si junan mi prontuario, si conocen mi prontuario, sabrán que soy sin más vuelta un porteño flor y flor. Bueno, todo el bagaje lunfardo es inconmensurable. Mira, hay un tango del Mundo Rivero. Mira, yo me olvidé de ir a buscarlo. A ver si tengo tiempo, dame un poquito de tiempo. Bueno. La encontró el Bulín y no trojarás. Amablemente. Sin embargo, canchín y sin caviarse. Le dijo al gavilán, bueno. Bajarse. El hombre no es culpable en estos casos. Amablemente. Y al encontrarse solo con la mina, pidió las zapatillas y ya listo. Le dijo, por si nadie hubiera visto, llévame un par de mates, Catalina. La mina jaboneada le hizo caso y el varón, laborando su buen faso, la siguió chamullándole pavadas. Y luego besuqueándole la frente,
tranquilidad, amablemente. Le fajó 34 puñaladas. Bueno. Bueno, contanos un poquito de lo que nos hiciste escuchar y cerramos el programa con lo que vos quieras, porque siempre es un placer escucharte, porque Bueno, además lo haces con mucho humor, con muchas ganas, con mucho ímpetu, a pesar de estar reponiéndote con el toda estado la, de salud. con toda la onda nueva, se ha creado un clima muy complicado respecto a, no, que ciertos tangos dañan a la mujer, que esto, que el otro. Entonces yo decía, pero hay que entender que esto fue parte de una época. Cuando aparecen Homero Mansi, Homero Espósito, ya la mujer se reivindica, porque con ese criterio tendríamos que condenar a Dostoyevsky y a Kafka porque hacen la apología del parricidio o del filicidio, qué sé yo. La literatura no se puede condenar. Se ve como el producto de una época. Borges se encandilaba con los guapos. No, además describe, cuando vos hablabas en un momento dado, me hiciste acordar de un escrito de él de dos que se pelean, dos hermanos por una mujer, hasta que Claro. al final se dieron cuenta, ¿no?, de que en realidad era mejor el honor y el seguir siendo hermanos que la mujer, ¿no? La intrusa. Exacto, sí, no me acordaba. Sí, por eso. Yo di charlas sobre la intrusa y Funes el Memorioso. Fueron dos cuentos extraordinarios. Sí, nosotros hemos hecho varios programas con Borges, con Alicia Ardile, pero la verdad que es maravilloso porque, digamos, ciertos valores que rescata, ¿no? Y cómo describe también. Y creo que vos en eso, Jorge, tenés ese aspecto empático que cuando vos hablás del lunfardo, primero que lo sentís con toda una familia, por supuesto, a mí me hiciste acordar a mi padre, porque era el que escuchaba tangos, en casa se escuchaba tangos, ¿no?, también. Y entonces esas historias nuestras que quedan en nuestro inconsciente, pero además vos fuiste uniendo, ¿no?, cómo por ahí en estas letras te habla de la violencia, sí, hacia la mujer, hacia el hombre, pero sobre todo hacia la mujer, pero también de un contexto social que también era violento, ¿Y qué te ¿no?, parece? que significaba tener un trabajo. Toda una época donde tener un trabajo era muy difícil. En el nuevo libro vamos a hacer un recorrido histórico que va a mostrar cómo fue la violencia y nosotros, yo la viví con el grupo Tacuara en el año 60 en el Colegio Sarmiento, que fue un resabio de la Liga Patriótica. Entonces, la matanza de obreros y judíos en la Semana Trágica en enero, a mí me la contó mi madre. Imagínate que en el mes de octubre yo iba a la escuela normal y nos tiraban los papeles de amenaza al grupo Tacuara. Y claro, o sea, por todo eso en el libro lo describimos. Pero yo quisiera, dame 5 minutos que nos pasemos solamente, no más. Si a mí me preguntan, ¿cuándo comienzan los dilemas terribles en la historia argentina? Yo digo que comienzan con el fusilamiento de Santiago de Liniers. ¿Del fusilamiento? De Santiago de Liniers. El fusilamiento de Santiago de Liniers es producido por obra y orden de Mariano Moreno. Pero Mariano Moreno es un hombre violentísimo. Hay dos personajes muy crueles en la historia argentina. Uno violento e inteligente, como fue Mariano Moreno, y otro violento, cruel y perverso, como fue Bernardino Rivadavia. Entonces, si a mí me dejaran hoy cambiar los nombres de las calles, yo los cambio. Porque, a Liniers, lo único que hubiese sido necesario es ponerlo preso. Porque Liniers era más criollo que vos y que yo. Había venido a estas tierras y había tenido 8 hijos, se había casado con una hija zarratea, y él, por supuesto, había sido virrey. Ante la Revolución de Mayo, ¿qué iba a hacer? Tenía que defender lo que había sostenido.
Entonces, con ponerlo preso, pero no fue. Y ahí comienza, después, cómo lo fusilaron a Martín de Álzaga. Rivadavia se apoderó de todo lo de Martín de Álzaga. Eso significó que con lo de Moreno, cuando da la orden de asesinato de Liniers, se la da a Castelli. Y Castelli no lo quiere matar. Y eso le costó para mí el cáncer de lengua a Castelli. Y después a Liniers muere sórdidamente en el medio del mar porque lo envenenaron con las sustancias antieméticas. Entonces, en ese punto de la historia, 1811, 1812 y 1810, estamos en un problema serio. No se paró hasta 1983. Y después siguió, porque después vino Nisman y bueno, casi 200 años de violencia continua. Espero que tengamos espacio para el próximo libro. Sí, y además acá Adrián, que es el editor del programa, comparte con vos lo de Dorrego, lo de Liniers, pero creo que son cosas que no se conocen. No se conocen nada de Dorrego, Lavalle. También en educación hay una imparcialidad. Es como hablar de San Martín. Al Instituto Sanmartiniano no le conviene saber cómo surgió San Martín, que de repente vino 3 meses y nadie lo conocía. ¿Y los hijos naturales de San Martín? Bueno, o qué pasó entre Simón Bolívar y él, ¿no? O sea, cómo cambió toda América. Pero bueno, yo creo que también nosotros, que forma parte de lo que somos psicoanalistas, la historia es la que hacemos con eso. Para la próxima. Muchas veces la gente justifica el abandono de los hijos diciendo en una cuestión de época. Dostoyevski, en Memoria del subsuelo, jamás justificaría un concepto de esa naturaleza. Y yo les pregunto a ustedes, a cualquiera, ¿abandonarían hijos? La gente subestima lo que es el abandono del hijo. El abandono del hijo es un episodio grave, penoso y traumático. Totalmente. No, pero además, cuando hay distintas formas de abandono, porque a ver, cuando hoy te encontrás con un joven que te dice, yo sé lo que implica tener un hijo y no quiero sacrificarme, prefiero no tener hijos. Es entendible. Uno puede estar de acuerdo o no. Es distinto a tener hijos y no hacerse cargo. ¿Sabés quién abandonaba a los hijos? El personaje que le dijo al mundo cómo tenía que comportarse, qué era lo que estaba bien y lo que estaba mal, abandonó 5 hijos apenas nacían. Juan Jacobo Rousseau. Entonces es un personaje que a mí me llama la atención. ¿Cómo le va a decir al mundo en el contrato social lo que las personas tienen que hacer, qué es lo que moralmente está bien y moralmente está mal? Y él esclavizó a su mujer sirvienta y cada vez que tenían un hijo abandonó 5 hijos. Pero es bastante frecuente eso. Bueno, nosotros tenemos acá psicólogos que trabajaban en perversión y eran perversos, y eran abusadores. A ver, y en las religiones ni hablar, ¿no? O sea, todo el tema. Sos una persona que valoramos enormemente, porque esta tarea que haces permite una difusión que de no ser así es muy difícil tenerla. Así que yo te agradezco mucho y te quiero mucho. No, yo lo mismo, y bueno, nos vemos la próxima con la presentación de la violencia en la historia argentina desde el psicoanálisis. Avisale a Jaco, yo le voy a decir también. Dale. Bueno, un abrazo y gracias. Gracias. Y que te mejores. Gracias.
Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. ¿Estás listo para llevar tu mensaje al siguiente nivel? En La Propuesta Live, te ayudamos a conectar con tu audiencia de manera auténtica y significativa. A través de nuestras producciones de streaming personalizadas, podrás inspirar a otros y compartir tus conocimientos con el mundo. Río 54 y La Propuesta Live te ofrecemos flexibilidad, personalización, claridad y concisión, visualmente atractiva, transmisión HD, económico y de alta calidad. Puedes dar rienda suelta a tus ideas. Contáctate por WhatsApp o Telegram al 1170 58 05 86.